del apóstol a través de la carta una de las cartas que nos dejara, esta dirigida a los hermanos romanos, hemos aprendido cómo dentro de la iglesia y como seres humanos, pero ya con la condición de hijos de Dios, vivimos en un mundo de especiales relaciones, ¿verdad? Hemos aprendido cómo esas relaciones tenemos que cuidarlas, porque hay hermanos que están en un nivel espiritual y hay otros hermanos que son un poco más maduros. Hay hermanos que son los llamados niños en la fe, niños en Cristo. Hay otros hermanos que acaban de incorporarse a la congregación. Hay otros que acaban de convertirse y las relaciones espirituales son disímiles precisamente porque nos encontramos en diferentes niveles espirituales. Unos llevan más años en el Evangelio, otros están comenzando. Y Pablo nos decía que esto era sumamente importante. Hemos aprendido que si no cuidamos las relaciones espirituales, la iglesia no marcha bien. Nosotros somos la iglesia. Si las relaciones entre los miembros de la iglesia no funcionan bien, pues entonces la iglesia no marcha bien. La iglesia no marcha bien porque tenga el perfecto lugar, o porque tenga la perfecta música, o porque tenga el mejor de los predicadores. No, la iglesia, no, yo sé que ustedes tienen mejores pecados, pero bueno, aparte de eso, la iglesia no marcha bien si no hay una buena relación en Cristo entre los hermanos. Hay que hacer una serie de cosas, hay que hacer sacrificios, hay que ser, pudiéramos decir, flexibles, hay que ser tolerantes cuando se habla de las relaciones espirituales. Esto no tiene nada que ver, como aprendimos a través del capítulo 14, nada con el pecado. Esto no tiene nada que ver con la vida de pecado. Estamos hablando de los hermanos que están en la fe, que son cristianos, que se han convertido y que son débiles en la fe. Hay hermanos o hay personas que definitivamente dicen Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. No son realmente cristianos. Es otro aspecto. Hemos estado hablando de las relaciones entre cristianos, las relaciones entre hermanos de la fe. Y es sumamente importante para la relación, para la salud de la iglesia. La iglesia está compuesta por hermanos que se han convertido, hermanos que han recibido a Cristo, que se han arrepentido. Y la salud de la iglesia funciona no por los que no se han convertido, funciona por los que son de Cristo, que son parte de esa iglesia. Ahora, como seres humanos, estamos realmente cansados de oír que nos manden a hacer cosas, ¿verdad? Nos mandan los gobernantes, nos mandan los jefes de los trabajos, nos mandan en las escuelas, nos mandan nuestros padres, todo el mundo nos manda, todo el mundo recibimos órdenes y son necesarias. Es importante que haya un líder y alguien que mande, alguien que diga cómo se hacen las cosas en cada lugar. Pero qué bonito, qué importante es que cuando alguien nos mande, esa persona sea el ejemplo de lo que nos está diciendo que hagamos. ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo hoy va a tocar un tema muy interesante. Hay que cuidar las relaciones espirituales, hay que ser tolerantes, hay que cuidar del hermano más débil, hay que cuidar por tanto la salud de la iglesia para que el chismoso, para que el enredador, para el que tiene mala doctrina no destruya esa relación. Pero tenemos el mejor de los ejemplos para poder hacerlo. Tenemos al mismo Cristo Jesús. Y Pablo se dedica a hablarnos en el capítulo 15 de cómo Jesús es la norma, cómo Jesús es la guía que tenemos. Jesucristo nunca nos mandó a hacer nada que Él no hiciera primero. De hecho, mucha gente cuestiona su divinidad, porque como Jesús es Dios, y mira lo que hizo, mira a qué se enfrentó, mira cómo se comportó, y detrás de todo ello no estaba ni más ni menos que el deseo del Señor de ponernos ejemplo para que nosotros aprendiéramos. Desde el hecho de bautizarse, desde el hecho de cumplir con la ley judía, de ser llevado de niño al templo, de ser circuncidado, de ser presentado como se presentaba en la ley judía, y a partir de ahí muchas cosas que hizo para que nosotros tuviéramos ejemplo. Hace poco tenía una conversación con una persona y me decía, si es Dios, ¿por qué tenía que someterse a esas tentaciones de Jesús? Perdón, de Satanás, allá en el desierto. Bueno, porque necesitaba ponernos a nosotros ejemplos de que seríamos tentados,
y cómo había que enfrentar las tentaciones. Todo lo hizo para que nosotros como humanos, todo lo que enfrentó, todo lo que hizo, todo lo que nos mostró, para que nosotros tuviéramos ejemplo, para que nosotros viéramos cómo teníamos que comportarnos. Qué bonito es tener a alguien que nos dice que hagamos algo, pero Él es el primero que lo hace. Él nos enseña a hacerlo, Él nos dice cómo es. En cuanto a las relaciones espirituales, tenemos a Cristo como el ejemplo de qué hay que hacer para que la iglesia funcione estable, funcione bien, con buenas relaciones espirituales. Dice la palabra de Dios en el capítulo 15 de la carta a los Romanos: así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y digo pues que Cristo Jesús fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Dios por su misericordia, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: regocijaos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y darle gloria a todos los pueblos. Y otra vez Isaías dice: saldrá raíz de Isaí, y el que le levantará será el que se levantará para reinar sobre los gentiles esperarán por él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que prepare los corazones de los que escuchan, y a mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos para exponerlas, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hay diferencias en la iglesia, hay diferencias, hay una cosa que hay que hacer, pero cuán difícil es que las personas la hagan. Por eso Pablo nos dice que lo que tenemos que hacer es mirar al ejemplo de Jesús. Muchas personas en la iglesia te dicen: no puedo hacer esto, es muy difícil, no puedo hacer lo otro, me resulta demasiado para mí, tengo que hacer muchos arreglos. El propósito del Señor era que Él como ser humano sí lo hizo. Y en el caso de las relaciones espirituales, tenemos el más grande ejemplo, el de Cristo mismo. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, porque Jesús nos dio ejemplo para todas las cosas. Si se trataba de tentaciones, fue tentado como fuimos tentados, no somos tentados nosotros. Si se trataba de ser fiel, fue fiel a Dios como Él pide que seamos nosotros. En cada caso, Cristo nos dio su ejemplo. En los versículos del 1 al 3 dice ahí en la Escritura, veamos la primera manifestación de este gran ejemplo. Dice: así que los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una manera de concluir, de poner en una especie de resumen todo lo que se ha hablado hasta aquí. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar a los débiles. Acuérdense quiénes son los débiles. Los débiles son los que critican. Los débiles son los que no entienden lo que estamos haciendo. Los débiles son los que constantemente están buscando algún tipo de problema porque no tienen puestos sus ojos en Cristo, no tienen puestos sus ojos en lo que dice la palabra de Dios. Están buscando otra cosa que no es lo que la iglesia debe ser. Están buscando cosas diferentes, cosas del mundo dentro de la iglesia. Esos son los débiles, ¿verdad? Los débiles, los que creemos que estamos mejor, tenemos que ser ayuda para ellos, tenemos que sobrellevar a esas personas, porque esos son flaquezas de estas personas, no para agradarnos nosotros mismos. Nosotros no crecemos espiritualmente con el propósito de ser mejores o de sentirnos mejores delante de Dios. El cristiano, como les decía la semana pasada, llega a un punto y tiene que llegar al punto de decir:
no me interesa mi bienestar, ni mi recreación, ni mi felicidad, me interesa la del hermano mío. El cristiano vive por el testimonio que da aquel que es más débil. El ser humano cuando llega a Cristo empieza a ver el mundo diferente. Ya no soy yo, es Cristo en mí y por tanto a mí me interesa más mi hermano que yo. Cualquier cosa que me haga feliz a mí, aunque sea muy legal, aunque sea muy correcta, si a mi hermano es motivo de tropiezo, no puedo hacerla. Es un sacrificio por sobrellevar al hermano a manera de conclusión, pero también nosotros tenemos que para soportar a los hermanos, cosa que a veces no es muy fácil, yo sé que es un poquito difícil en ocasiones soportar al pastor con toda su majadería, pero tienen que soportarme, ¿ok? Dice la Escritura que tienen que soportarme, tienen que llamarme, tienen que decirme las cosas que no les agradan, las cosas que creen que bíblicamente están mal, aunque no sepan si la Biblia está bien o mal, vienen y conversamos y lo entendemos y nos ponemos de acuerdo según lo que dice la palabra, lo que nos dice la palabra de Dios. El ejemplo de soportar a otro, dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, para su edificación. O sea, nosotros tenemos que vivir para que otros crezcan. Si creemos que somos maduros en la fe, tenemos que luchar para que otros, igual de la misma manera que tenemos que luchar para que otras personas, familiares, amigos vengan a Cristo. Una vez que están en Cristo, tenemos que luchar para que esas personas crezcan, disfruten de lo mismo que tenemos nosotros, no se queden como niños en la fe y puedan disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para ellos. Dice el versículo 3, porque ni aun Cristo, y ahí está el máximo ejemplo, ni aun Cristo. ¿Cómo que ni aun Cristo? ¿Quién es Cristo? Dios mismo hecho hombre, viviendo entre nosotros, perfecto, sin pecado, pero ni aun Él, el único que podía hacerlo, ni aun Él se agradó a sí mismo. Él no vivió para agradarse a sí mismo. Él no hizo ningún milagro para que le dieran una posición popular ni para que le dieran un cargo en el gobierno. Él no vino para ser rey como la gente pensaba que debía ser el rey que ellos necesitaban. Él no vino para que le dieran un diploma. Él no vino para agradarse a él mismo. Él no vino para que le dieran un Oscar. Por cierto, si alguien se merece un Oscar, según los ateos, si Cristo no es Dios, o según los que creen, aún algunos que creen en Dios, pero dicen que Cristo no es Dios, si Cristo no es Dios, se merece un Oscar todos los años, porque no hay una actuación entonces mejor que esa, ¿verdad? Pero no le damos ningún Oscar porque Él es Dios. Lo que hacemos es glorificarlo, lo que hacemos es alabarlo como lo que es el mismo Dios. Antes bien, como está escrito, dice aquí el apóstol Pablo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto es una referencia al Salmo 69:9. Y quiero que presten atención cada vez que se va a decir aquí, porque hay un segundo punto, pero en realidad en toda la porción se mencionan muchos versículos bíblicos a los que hace referencia el apóstol Pablo. Pero esto se resume en la importancia de esta mención de otros versículos bíblicos, se resume en el punto 2 que vamos a ver más adelante. En el punto 1 todavía, el ejemplo de soportar a otros. Jesucristo no tuvo en ningún momento a menos rebajarse, humillarse, ponerse al nivel del ser humano, aun cuando su sangre no era como la de nosotros, era sangre de Dios y por tanto no era pecador. Jesucristo dice allí en el Salmo 69, fue capaz de pagar, de recoger por todos los vituperios que todos nosotros merecíamos y pagar delante de Dios por nosotros. Por eso dice la Escritura, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La gente que habla mal de Dios, la gente que no cree en Dios, la gente que dice que Dios es injusto, la gente que blasfema de Dios, vituperaron a Cristo. Esos vituperios los pusieron sobre Cristo y Cristo los aceptó con gozo. Él fue a la cruz para pagar por los pecados de todos nosotros y los pecados de todos nosotros son contra Dios. Y Cristo dijo, no, esas ofensas yo voy a pagar por ellas. Pero Él nunca fue capaz de ofender al Padre. Nunca. Ese es el ejemplo que tenemos que mantener nosotros. Cada vez que vemos a alguien que es cristiano, pero que es nuevo en la fe, que está creciendo, que está visitando, que no sabemos, que viene de otra denominación, que viene de otra doctrina, pues lo que tenemos que hacer es amarle, enseñarle y como hizo el Señor Jesucristo, aguantar vituperio hasta que entienda lo que dice la Escritura. Hay personas que en realidad tratan de ser cristianos de una manera que ofenden a Dios. Sencillamente los que dicen que son cristianos y dicen que Cristo no es Dios, están ofendiendo a Dios, ¿verdad? Pero hay que ser con ellos
ayudarnos. El concepto que habla aquí en estos primeros versículos, especialmente el primero cuando dice sobrellevar la flaqueza, quiere decir esperar, tener paciencia. Tener paciencia para aquellos que no han entendido lo que dice la palabra, no lo que decimos nosotros. O sea, los que son nuevos, los que han llegado nuevos, no han llegado a una iglesia que se hace lo que dice el pastor, sino lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Y eso nos da pie al segundo punto. El segundo punto que aparece ahí en los versículos, en el versículo 4 específicamente, un solo versículo. Pero fíjense, antes de pasar al versículo 4, algo que hizo Jesucristo, nos dice la Escritura, que Jesucristo allá en Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice el mismo apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, siendo Dios estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde llegó el ejemplo de Jesús de tolerar todo lo que la humanidad había hecho contra él mismo, contra Dios, de venir y hacerse hombre y morir por todos los que vituperaban a Dios? Hermano, hay que mirar aquí. El ejemplo de nosotros es Jesús. Queremos que la iglesia esté sana, queremos que la iglesia funcione como unas relaciones espirituales donde no haya cabida para el equívoco, el chisme, el malentendido. Hagamos lo que dice la Escritura. Por eso el versículo 4 nos dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia, consolación y esperanza. Tres cosas que salen de la Escritura. Hermanos, la norma nuestra de fe y conducta es la palabra de Dios. Hermanos, nos dice aquí que todo lo que ha sido escrito, todo lo que hemos recibido, ha sido para que nosotros podamos vivir esas relaciones espirituales de una manera correcta. El mismo Jesucristo fue ejemplo en el uso de las Escrituras. Hermanos, no se hace nada en la iglesia que no sea lo que dice la Biblia. Déjenme decirle una experiencia muy personal. Donde quiera que he estado, si se trata del mundo, cuando tú vas a hablar de religión con la gente del mundo, si tú le dices, ok, ni tu opinión ni mi opinión vale. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahí se acaban las conversaciones. Nadie quiere oír lo que dice la palabra de Dios. Nadie quiere seguir lo que dice la palabra de Dios. Esta semana recibí una noticia, una llamada bien triste. Eso lo digo porque yo les hablo con mi corazón. A lo mejor ya va el mensaje, ¿verdad? Pero es la realidad. Me llama mi hija, me dice que alguien le estuvo hablando de que todos somos Dios. Esto es una religión bien conocida, una religión, no, un culto bien conocido, que se llama cientología. Eso es bien conocido. Esa es la religión que más abunda en Hollywood, donde dicen que Dios es en nosotros, nosotros somos Dios, y de alguna manera nosotros lo que no usamos las capacidades que tenemos como Dios, pero cada uno de nosotros es Dios. Yo nada más le dije a mi hija, vamos a ver qué dice la Biblia, y ahí terminó. Tenemos que tener una pauta, porque esa fue la pauta de Jesús. Jesucristo usó las Escrituras. Si queremos que haya relaciones en la iglesia correcta, hay que ir a lo que dice la Biblia. Bueno, si no les gusta lo que dice la Biblia, lo más probable es que la persona no sea del Señor. Porque la persona que cree en Cristo sabe que esto es palabra de Dios. Y todo lo que ha sido escrito ha sido para que nosotros tengamos una línea de conducta, una guía, mi hermano. Dentro de la iglesia, cada vez que he dicho aún entre las personas cristianas, cuando tú le dices, vamos a ver qué dice la Biblia, o le dices, escrito está, o me le menciona un versículo, un hermano viene a decirte algo, pastor, ¿por qué se van a reunir por la noche? Porque mejor es un día su santo que mil fuera de ellos. A un cristiano se pone mal. A un cristiano no le gusta que le mencionen la palabra de Dios. Como ejemplo, una señora me decía allá en la primera iglesia que tuve allá en Carahueso, me decía, ¿para dónde usted tiene que sacar la Biblia? Yo no me guío por mí, yo no me guío por mi corazón, yo no me guío por mi dulce, yo no me guío por lo que me dicen mucho menos mis hijos, yo me guío por lo que dice la palabra de Dios. Hoy Dulce estaba teniendo una conversación de lo más interesante
como un miembro de la iglesia americana. Porque hoy es Super Bowl. Y hoy hay que irse a celebrar el Super Bowl. Entonces hoy no hay iglesia. Hoy hay que ir a la iglesia a ver el Super Bowl. La Biblia dice, separados, pueblo diferente, pueblo único. Eso es el mundo. Yo he visto hispanos de países donde no se juega el fútbol americano. Bueno, si eso que está utilizando. No, tampoco. No se juega el fútbol americano. Llegan aquí, dicen que eran cristianos, pero hoy tienen que ir a la fiesta del Super Bowl. Pero si tú nunca conociste el fútbol americano, ¿cómo es que ahora tienen que ir a la fiesta del Super Bowl? Hoy es el día del Señor. El día del Señor todos los días. Pero este es el día que celebramos la resurrección de Jesucristo. Desde por la mañana. ¿Por dónde lo sacamos? Bueno, vamos a la Escritura. Se reunieron por la mañana y dice que por la tarde, cuando se volvieron a reunir, se apareció Jesucristo. Cuidado, a lo mejor se aparece en el servicio por la noche. Amén. Se dan cuenta que todo es porque lo dice la Escritura. Nosotros no podemos hacer nada ni inventar nada porque estamos fallando entonces con Dios. El hecho de que las cosas que dice la Biblia se cumplan, se hagan, traen salud a la iglesia. Traen a la iglesia relaciones espirituales correctas y adecuadas. El hecho de que nos reunamos con frecuencia aumenta la comunión entre los hermanos. Se aclaran dudas, se aprende lo que dice la Biblia. Pero el problema es que no se conoce lo que dice la palabra de Dios. Se tiene ese libro como, a veces ponemos a la iglesia primero que la Biblia. Bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dicho, es lo que necesitamos para nosotros funcionar. Jesucristo mismo, Él usó la Biblia una y otra vez. Jesucristo dijo esta frase, como está escrito, esta frase, como está escrito, en el Nuevo Testamento 24 veces. El mismo que escribió la Biblia, el mismo que nos dio su palabra. El apóstol Pablo la dice 36 veces. Vemos como los apóstoles también hicieron alusión a la Biblia. Dice Juan 3, 20, 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que tenemos escrito es lo único que permite que tengamos una relación con Dios. Hermano, no es lo que diga la iglesia, no es lo que diga nadie. Esto no es un club, esto no es un partido. Nuestros estatutos, nuestra guía, es la Biblia en su contexto, paso por paso, aplicada. La iglesia neotestamentaria comenzó, cuando Jesucristo comenzó a predicar y se instituyó como tal el día de Pentecostés. Y todo lo que la iglesia hace, nosotros lo hacemos. ¿Ok? La iglesia tuvo cosas que nosotros no tenemos, hoy no tenemos apóstoles, porque la iglesia neotestamentaria necesitaba comenzar con líderes con un poder muy especial. Pero que tenían, nosotros ya estábamos mirando una señora que dice que es apóstol. Y estuve tentado, es una tentación, le pedí perdón a Dios, de llamarla, preguntarle si ella había visto a Cristo vivo, muerto y resucitado. Porque eso era requisito para ser apóstol. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener cuidado. Si la Biblia nos dice algo, hay que tener mucho cuidado con lo que no nos dice la Biblia, porque podemos caer en errores que traen problemas en las relaciones espirituales. Ese versículo 4 lo repito, porque las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Nosotros, el cristiano, funciona, vive, respira, come, Biblia. Eso es lo que nos mantiene a nosotros en correctas relaciones espirituales. Punto número 3, en los versículos del 5 al 7, dice ahí la Escritura: mas el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé que entre nosotros seáis de un mismo sentir, según Cristo Jesús. Ese es nuestro ejemplo. Hablando del uso de la Escritura, ¿con qué Jesucristo enfrentó a Satanás en el desierto? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Hasta que Satanás dijo: tengo que usar la palabra de Dios. Y la última tentación le dice: porque está escrito. Cristo le dice: pero lo has tergiversado. Porque esa es otra cosa. Hay gente que viene con la palabra de Dios tergiversada y confundida. Y eso es una de las cosas que más problemas trae a las relaciones espirituales de la iglesia. Los que traen la palabra de Dios torcida. Dice los versículos del 5 al 6, hablando de otro aspecto: Jesucristo es el ejemplo para trabajar por la armonía de la iglesia. Pastor, yo sé, ay pastor, yo quiero que la iglesia haya armonía, pero es que fulana no la trago,
Es una cosa que no la puedo ver. ¿Cómo trabajar por la armonía de la iglesia? ¿Qué hacer? Hermano, ¿ustedes creen que todo el mundo a Jesucristo le cayó bien? En ninguna parte dice que Jesucristo dijo, ay, que más me cae fulano. Pero cuántas cosas le hicieron que fueron motivos suficientes para que el Señor dijera, ¿qué le pasa a esta gente? Y yo lo único que he hecho milagros, he hecho bien, y mira cómo me trata. Jesucristo le respondió duro a mucha gente que definitivamente no le gustaba el Señor. Dice el versículo 5, más el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé que entre vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Saben cómo luchar por la armonía de la iglesia? Tenemos que sentir lo mismo que sentía Cristo, para que unánimes y a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? En todo momento agradar al Padre. Yo no quiero morir en la cruz, pero si se trata de que es tu voluntad, que se cumpla en mí. Y una y otra vez digo, mi propósito es alegrar al Padre, mi propósito es alegrar al Padre en esa relación hombre-Dios, porque en realidad sabemos que Él es Dios. Dice el versículo 7, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermano, ¿usted quiere que haya armonía en la iglesia? ¿Usted quiere luchar por la armonía? No se sienta superior. Acuérdese de cómo estaba usted cuando Cristo lo recibió. Cada vez que por mi mente pasa la idea de que por alguna razón soy un poquito superior porque soy el pastor, me pongo a pensar, como le decía a una hermanita los otros días, tú no hiciste lo que yo hice. Los pecados que yo hice, tú no los hiciste. Así que no te sientas mal. Los tuyos los perdona como perdonó los míos. ¿Quieres luchar por la armonía de la iglesia? Póngase de donde Cristo lo sacó. Jesucristo no pasó, no pecó en ningún momento, sin embargo pasó y sufrió como el más vil pecador. Trabajó por la armonía. Trabajar por la armonía no es tampoco hacer lo incorrecto. Cristo mismo no permitió lo incorrecto. Cuando alguien lo ofendía a él, no importa. Cuando alguien ofendía el templo, ofendía las escrituras, ofendía al Padre, entonces sí se rebelaba. Y se rebelaba con más genio. ¿Pastor, qué genio usted tiene? Imagínese mirando mesa y dando latigazos, porque Marco dice que dio latigazos. ¡Wow! Pero no sentirse, no tomarlo tan personal. Nosotros no somos nada, nosotros somos gente que Cristo rescató, Cristo nos recibió. Para trabajar por la armonía de la iglesia, tenemos nosotros que aprender de Jesús. Dice 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos por una misma mente y un mismo parecer, el de Cristo. Pregúntese siempre, ¿qué haría Jesús? A veces nos sentimos más ofendidos que el mismo Jesucristo. Y no nos importa la iglesia. Fulana me trataba bien y cuando llegó a Mengana, que trató mejor a Mengana que a mí. Por tanto, yo me voy de la iglesia. Entonces la otra también se fue, y se fueron tres. Y tú dices, pero ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que resolver esos problemas? Nos ponemos nosotros en primer lugar. Nosotros somos más importantes que la iglesia, que el Señor. Somos los más ofendidos. Nuestra ofensa, ¿qué va? Jesucristo no lo ofendieron así. Sí, al Señor lo ofendieron de todas las maneras habidas y por haber. Y el Señor luchó por la armonía. Aún entre los discípulos se pusieron a ver quién era mejor que el otro. Y los puso en su lugar porque luchó y les dio ejemplo para que hubiera armonía entre ellos. Y la armonía llegó. Cuando aquellos 12 hombres tuvieron que trabajar solos, bueno, el Señor no estaba físicamente, pero trabajar solos en la iglesia de Jerusalén, como pastores de la iglesia, lo hicieron bien, lo hicieron muy bien, porque hubo armonía entre ellos. Y no era una iglesia como la de nosotros, tenía 3,000 y pico de comenzó, ¿verdad? No porque fuera mejor, pero bueno, la iglesia fue grande, pero luchó, Jesucristo luchó porque existiera esa armonía para que ellos pudieran llevar la obra del Señor adelante. Trabajar por la armonía de la iglesia, mis hermanos, es algo que Cristo nos enseña. Él luchó y nos da a nosotros la pauta para nosotros lidiar con todos los problemas. Los versículos desde el 8 hasta el 13 tenemos otro punto bien importante. Nosotros tenemos que luchar para acabar con el prejuicio.
Si no acabamos con el prejuicio en la iglesia, las relaciones espirituales no van a marchar bien. Si no nos creemos que somos mejores porque somos de aquí o somos de allá, o porque somos de tal país o de más cual país, si nos creemos que eso se ve, sobre todo eso se ve más en las iglesias hispanas, porque tenemos varios países, varias culturas. Aún cuando hablamos el mismo idioma, hay muchas cosas que son diferentes. Hay palabras incluso que las ofenden a los hermanos. Sobre todo el pastor tiene que tener cuidado con la lengua y no estar diciendo palabras que piensan que allá donde yo nací son normales, no, nuestros países son malas. Y hay que sobrellevarse, y entender, pastor, qué bruto es, pero yo lo quiero, pastor, mira lo que soltó, pero nada, no lo dice porque él no sabe cómo una palabra. Y todas esas cosas tenemos que nosotros, pero no prejuiciarnos, porque el prejuicio trae la discriminación. Si nos hacemos un prejuicio de alguien, a veces pensamos que la persona no es salva, a veces pensamos que la persona